y bienvenidos a este videotutorial de LibreOffice Calc en el que vamos a hablar del formato condicional. Hasta ahora, siempre que hemos dado formato a nuestras celdas, pues hemos ido a formato celdas y le hemos puesto pues a nivel de formato numérico, tipo de letra, efectos tipográficos, pues el efecto o tipo o formato que nosotros quisiéramos. ¿Vale? Le ponemos ese formato y bueno, ahí queda puesto e independientemente de lo que hagamos en las celdas, pues siempre tendrán esas características de fondo, color, tipo de letra, formato numérico, etc. Bueno, pues con ayuda del formato condicional, que es una opción que tenéis en formato condicional, o en la barra de herramientas de formato que tenéis aquí, ¿veis? Al final de todo tenéis las mismas opciones. Lo que podemos hacer es que el aspecto de las celdas cambien dependiendo del valor que nosotros introduzcamos en esas celdas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Primero vamos a realizar una serie de cálculos y luego vamos a aplicar un formato condicional a esos valores para que, dependiendo de su contenido, cambien. Vamos a ver, si echamos un ojo aquí a la solución, ¿veis? Así es como va a quedar. Fijaros, yo si cambio el valor, por ejemplo, de esta celda, toda su fila, ¿veis? Que antes estos valores eran verdes, pues ahora son rojos. Aquí aparecía una barra más grande, ahora es una barra más pequeña. Aquí aparecía en un color verde y ahora aparece un color rosáceo, ¿veis? Todo cambia dependiendo del valor que nosotros introduzcamos en las celdas. El formato cambia dependiendo del valor de las celdas. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo aplicarlo a esta hoja, en la que primero vamos a hacer las fórmulas y los cálculos correspondientes. Nos dice, mostrar el aforo máximo para cada cine teniendo en cuenta que para el 1 es de 300, para el 2 de 250 y para el 3 de 150. Muy bien, pues vamos allá. Esto lo vamos a hacer con una función si. Si el cine es igual al 1, entonces 300. Y en caso contrario, le metemos otro sí. Si abrimos otra vez, el cine es igual al 2, entonces 250. Y en caso contrario, si el cine es igual al 3, entonces 150. Y si no, pues vamos a poner comillas, comillas, que quede vacío. En caso de que pongamos un cine que no sea ninguno de esos tres. Cerramos 3 veces el paréntesis, porque tenemos 3 sís, y tiramos. Bien. Vamos allá. Aforo, sala. Vamos a ver. Calcular el aforo de cada sala considerando que es el resultado de dividir el aforo máximo entre el número de la sala. Dicho cálculo se realizará sin decimales. O sea, tenemos que dividir el aforo máximo entre el número de la sala, sin decimales. Muy bien, pues ya empezamos con la función truncar y que nos trunque los decimales de la división entre el aforo máximo y la sala. Vale, ahí lo tenemos. Ahora nos dice, si la sala tiene un número inferior al 5, el precio será de 7,80. En caso contrario será de 5,25. Vale, nos vamos a fijar entonces en el número de sala. Si la sala tiene un número inferior a 5, entonces 7,80. Y si no, 5,25. Cerramos y Enter. Ahí lo tenemos. Precio sin impuestos. Mostrar el precio sin impuestos teniendo en cuenta que son de un 5%. Es decir, a este precio le tengo que quitar un 5%. Vale,
podemos hacerlo de varias formas. Una de ellas sería esto de aquí, multiplicarlo por 1 menos el 5%. Esta sería una manera. Vale. Y otra, pues, esto menos esto por 5%. Como queráis, cualquiera de las dos os vale. Bien, una vez calculado lo anterior, hallar ahora las columnas de recaudación, recaudación sin impuestos y los impuestos. Bien, la recaudación sería el precio por el aforo de la sala. La recaudación, por tanto, precio por el aforo de la sala. Recaudación sin impuestos, pues precio sin impuestos por el aforo de la sala. Y por último, los impuestos, pues restamos recaudación menos recaudación sin impuestos. Aquí abajo, pues realizamos sumas. Bueno, aunque vamos a ver las columnas. Sí, columna aforo de sala y precio y precio sin impuestos. Lógicamente, esas no las vamos a calcular. Vamos a hacer sumatorio primero de todas hasta aquí, así. Acabamos antes, así, y nos cargamos estas dos. Bien, fijaros una cosa curiosa de estas dos celdas. Mirad. ¿Veis cómo aparece relleno con unos guiones? Bien, ahí tenéis la posibilidad, si queréis, de hacerlo de una manera más elegante que esto. Hombre, se podría hacer así, pero bueno, si la columna cambia de ancho, esto pues sigue apareciendo de esa forma, ¿no? Entonces, una manera más elegante sería, voy a meter un espacio primero para considerar como texto lo que voy a hacer. Voy a meter un guión y otro espacio. Tanto aquí como aquí. Espacio, guión, espacio. Y ahora lo que voy a hacer es que se rellene la celda con eso. Abarcamos las dos y eso lo vamos a hacer en formato celdas. En el apartado alineación, aquí donde pone alineación horizontal predeterminado, podéis coger llenado y me va a llenar la celda con su contenido. Fijaros, ¿veis? La ventaja que tiene es que si yo le cambio el ancho a esa columna, solo me llena el ancho correspondiente y no sobresale. ¿Veis? No tiene mucho que ver con el formato condicional, pero bueno, ya que surgió. Vale, vamos ahora con el formato condicional. Vamos allá. Los valores de recaudación sin impuestos mayores que 1000 tendrán el estilo good y los menores de 500 el estilo bad. Los valores de recaudación sin impuestos, o sea, estos valores de aquí. Vamos a ver, cuando se aplica un formato condicional, en vez de aplicar las características de forma directa, como hacemos en formato celdas, negrita, cursiva, etc., se crea un estilo y se aplica ese estilo u otro. Fijaros. Vamos a ir a formato condicional y vamos a entrar aquí en la opción de condición. Tiene varios, ¿veis? Dependiendo del tipo de formato que queráis aplicar, tenéis este. En este, como quiero aplicarlo dependiendo de una serie de condiciones, pues cojo esta opción de aquí. Bien, entonces previamente tenéis que abarcar las celdas a las que le vais a aplicar el formato. Estas celdas van a cambiar su formato dependiendo de su propio contenido, ¿vale? Y lo que les decimos es, cuando el valor de la celda sea mayor que 1000, entonces aquí elegimos mayor que 1000, ¿veis? Y aquí es cuando le tenéis que aplicar el estilo. Nos dice el estilo good, pues muy bien, pues el estilo good.
Ya es un estilo que trae unas características de formato, ¿veis?, predeterminadas. Vale, esta ya la tengo. Añado otra condición. Cuando el valor de la celda sea menor que 500, el estilo que le vamos a aplicar es el estilo BAT. ¿Veis? Dependiendo de su contenido, aplica un estilo o aplica otro. Cuando ese contenido cambie, imaginaros por cualquier motivo, pues cambia el aforo, fijaros cómo, ¿veis?, cambió su aspecto. A ver, vamos a seguir. A los valores de aforo sala le vamos a aplicar una escala de colores de 2 escalas. El mínimo será amarillo y el máximo rojo. A los valores de aforo sala, o sea, esto de aquí. Bueno, pues es otra variante de formato condicional, que es la variante de escala de colores. En este caso vamos a poner una escala de 2 escalas, de 2 entradas. Nada así. El mínimo amarillo y el máximo rojo. Entonces también, dependiendo de su contenido, ¿veis?, aparece de un color u otro. Vamos allá con el siguiente. Los valores de recaudación aparecerán como barras de datos de color verde. Recaudación, o sea, estos de aquí. Bien, vamos allá. Repito, todos estos formatos condicionales que estamos viendo cambian el aspecto de las celdas dependiendo de su propio contenido, ¿vale? Luego hay otra variante, que veremos, donde las celdas pueden cambiar de aspecto dependiendo del valor de otras celdas distintas. Bien, continuemos. En este caso vamos a aplicar a la recaudación una barra de datos. Formato condicional de barra de datos. Muy bien. Y nos dice, como barras de datos de color verde. Bueno, aquí no hay nada más que cambiar, simplemente nos metemos en la opción de más opciones y donde pone valores positivos, que son todos, pues lo vamos a poner verde. ¿Veis? Dependiendo de su contenido, la barra es más grande o más pequeña. Lo mismo que antes, fijaros, si aquí le cambio, fijaros cómo la barrita cambió porque el valor 195 es más pequeño. Mientras que si el valor 2340 es más grande, la barra es más grande, ¿veis? Bien, sigamos. Los valores de impuestos, que serían estos de aquí, los abarcamos ya, aparecerán con un conjunto de iconos de 5 valoraciones. El segundo 5%, el tercero 15%, el cuarto 35% y el 5% un 50%. El primero no pone nada, o sea, sería un 0. Muy bien, pues nos vamos a conjunto de iconos. Conjunto de iconos de 5 valoraciones. Desplegamos aquí y elegimos la opción 5 valoraciones. Bien, la primera valoración, ¿veis? La que no tendría nada, ya no se le pone nada, pero la segunda nos dice valoraciones, la segunda al 5%. Muy bien, le ponemos 5. Ya el por ciento ya lo implica esto. 15, 35 y por último los mayores o iguales a 50. Aceptamos y fijaros, ¿veis? Aparece algo similar a lo que es la cobertura en los móviles, ¿veis? Al icono de cobertura. Dependiendo de si el valor alcanza un determinado porcentaje, pues esa señal aparece más cubierta o menos cubierta. Bien, y ahora por último nos dice, los números de los cines y salas con una recaudación inferior a 500 aparecerán de color de fuente rojo negrita y los que tengan una recaudación superior a 1000 en verde y negrita. Bien, ojo a esto. Lo que vamos a hacer ahora es que los números de cine y salas cambien dependiendo
de la recaudación. Dependiendo de lo que haya aquí, el aspecto de estas celdas tienen que cambiar. Ojo, ojo. Es decir, ahora no van a cambiar dependiendo de su contenido, sino dependiendo del contenido de otras celdas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, como tenemos una condición aquí, que dice si la recaudación es inferior a 500, aparecerán rojo negrita, y los que tengan superior a 1000, verde negrita, la opción que vamos a coger en formato condicional será esta, la opción de condición. Bien. ¿Esto cómo va a cambiar? Vamos a ver. Tenemos que variar este apartado de aquí, porque ahora no es el valor de la celda el que condiciona su aspecto, sino el valor de esta otra celda. Y eso se hace eligiendo aquí la opción fórmula. Y aquí lo que hacemos es comparar con la primera de las celdas de recaudación, la celda que corresponde a este cine de aquí, ¿veis? A la primera fila. Entonces yo cojo y le digo, si esta celda, y fijaros cómo lo pone, en valor absoluto, G4, si dejo este 4 aquí, fijado con el dólar, no solo esta, sino todas van a apuntar a ella. Y yo lo que quiero es que la siguiente apunte a la de abajo, y la siguiente a la de abajo, y la siguiente a la de abajo, con lo cual lo que hay que hacer es quitarle el dólar que fija la fila. Así. Perfecto. Para que luego, a la siguiente fila sea G5, a la siguiente G6 y a la siguiente G7. ¿Vale? Bien. Entonces, si para G4 es la recaudación inferior a 500, aquí nos dice que su contenido tiene que aparecer con un color de fuente rojo negrita. Y resulta que no hay ningún estilo con esas características. Pues lo que hacemos es crear un estilo nuevo. ¿Vale? Le vamos a llamar, por ejemplo, estilo rojo N, de rojo negrita, rojón. Vale, color de fuente, rojo. Y tipo de letra, negrita. Muy bien. Aceptamos. Muy bien. Y ahora vamos a añadir otra condición. Y lo mismo que antes. Cuando la fórmula sea, tomo como referencia la primera celda de recaudación. Libero el número y le digo mayor de 1000, verde negrita. Muy bien. Como tampoco tengo ese estilo, le doy estilo nuevo y vamos a ponerle verde N, verde. En tipo de letra le pongo negrita y en efectos tipográficos, en color de fuente, le pongo verde. Acepto y acepto. Y fijaros que cambian su contenido, cambian su formato dependiendo no de su contenido, porque aquí mira, todas tienen 1, ¿veis? Sin embargo, hay algunas 1 que salen verdes, otras que no tienen nada y otras que salen en rojo. ¿Por qué? Porque depende de lo que haya aquí. Si esto es mayor que 1000, aparece en verde, y si estas son menores de 500, aparecen en rojo. Bien, en caso de que quisiéramos eliminar algún formato o ver los formatos condicionales que tenemos, en la propia opción tenemos un apartado que se llama Gestionar, donde aparecen las celdas a las que se le aplicó el formato condicional y el tipo de formato que hay. ¿Veis? Si quisiéramos cambiar alguno de ellos, solo tendríamos que picarlo y darle a editar. Y entonces aquí podríamos cambiar lo que quisiéramos, ¿vale? O, si por el contrario nos hemos confundido y queremos eliminar alguno, por ejemplo, pues quiero eliminar el que le hemos aplicado a la columna H, a la columna I, perdón. Marcamos, le damos quitar, le damos aceptar y desaparece ese formato. ¿De acuerdo? Por tanto, el apartado gestionar del formato condicional nos permite ver los estilos, los formatos aplicados a los rangos que aquí os muestran, pudiendo cambiar
esos formatos, eliminarlos o incluso desde aquí añadir un nuevo formato. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo lo referente a formatos condicionales. Como siempre, ahora os toca a vosotros. Venga.